Hola, bienvenidos al podcast de Raíz. Aquí encontrarás un mensaje que te animará y te llenará de fe. ¿Estás listo? Bien. Oye, vamos entonces con nuestra reflexión de hoy. Es una reflexión muy importante porque a todos nos pasa, ¿sí? Y en las muchas palabras, ¿qué dice arriba? En las muchas palabras está el peligro. Entonces vamos a hablar al respecto de lo que implica saber controlarnos y saber guardar silencio cuando debemos guardar silencio. ¿Es fácil o difícil? Es muy difícil. ¿Saben qué descubrí este fin de semana? Hay una declaración del 2006 en un libro que se llamaba El cerebro femenino, que un neuropsiquiatra en Estados Unidos, desde ahí viene la idea, donde él dijo que las mujeres hablaban 20.000 palabras en el día y los hombres 7.000. Qué carenciados. O sabios, no sé, depende de cómo se vea. Oye, esta reflexión va a ser muy simpática, por lo que estoy viendo. Entonces, descubriendo. Pero no es así, mis queridas ladies, mis queridas mujeres bellas, tranquila, porque este señor puso esa... ustedes saben que cuando hay teorías, si sale otro teórico, hace el mismo estudio y puede llegar a conclusiones diferentes. Entonces, siguen estudiando eso y efectivamente en el 2006 eso está en la página de un libro, en la portada, y sé como que se estableció como una ley, pero al hacer zoom y hacer estudio se dio cuenta que no, faltaba sustento para eso. Y de hecho el mismo neuropsiquiatra que hace este reportaje o este estudio pues dice que en los futuros estudios no va a volver a decir lo mismo porque falta sustento para eso. Así que mujeres, descansen, tranquila, no es así. Siempre lo supimos. ¿Ah? Siempre lo supimos. Pero no se nota, ¿cierto? Pero a lo que voy con esto es que todos debemos saber cuidarnos en lo que hablamos. Y vaya que la Biblia nos enseña a controlar nuestra habla, a controlar nuestra lengua, ¿sí? Hablamos demasiado. Y en las muchas palabras, repite conmigo, en las muchas palabras está el peligro. Veremos a continuación cómo Dios nos enseña por sobre todo a escuchar. Sí. Dios nos hizo con dos. Ojos, no oídos, aquí están los ojos. No. ¿Ves que hablamos de más? Llegamos y hablamos. Estoy tocándome la oreja. Dios, ayúdanos a terminar esta reflexión, por favor. Dios nos hizo con dos. Dios nos hizo con dos. Dios nos hizo con... ¿Por qué será? Oye, es verdad y es súper importante esto. ¿Saben ustedes la relevancia que tiene una buena comunicación? ¿Sabes que cuando no hay una buena comunicación, es decir, cuando tú no logras, no tiene que ver con la elocuencia de tus palabras, tiene que ver con saber cómo hablar, cuándo callar. Tiene que ver con cuándo yo tengo que oír y no, pero es tan relevante esto de la comunicación, porque si no tenemos una buena comunicación, es decir, si no aprendemos a hablar bien, si no aprendemos a escuchar bien, se puede perder un matrimonio, por ejemplo. Puedes perder el vínculo, una buena relación con tus hijos. Puedes incluso perder una buena oportunidad laboral. O sea, es relevante. ¿Cómo es? La comunicación es relevante, ¿cierto? ¿Se dan cuenta que es relevante? Te estás aprovechando. Estaba esperando Te que estás hicieras aprovechando. eso. Es que necesitaba demostrarles que Yo me voy cuando... indignado aquí. Cojo y todo me voy. Y yo no la avisé. Pero es que es verdad. Cuando pasa este tipo de cosas, que hablan los dos a la vez, o que los dos callan y nadie es capaz, ninguno de los dos, de expresarse, es muy peligroso. Avancemos, esposito. Entonces, si Dios nos enseña y Dios nos crea con dos oídos, con dos ojos y una boca, es porque fisiológicamente nos está diciendo algo que no está diciendo. Público presente.
Debemos escuchar, debemos observar más, escuchar más y hablar. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Hablamos harto, miramos poco y escuchamos menos. Es al revés. Pero la ecuación que Dios nos dejó establecida es: quiero que escuches más, observa más y habla menos. En las muchas palabras está el peligro. Nuestras vidas se componen de relaciones, somos seres gregarios, es decir, estamos en comunidad. ¿Cuál es la primera comunidad a la que tú te debes? Muy bien, a tu familia. En la familia nos comunicamos todo el rato, ¿cierto? E incluso cuando no hablamos también comunicamos. Cuando nos amurramos, ¿tú te amurras en tu casa? ¿Qué significa amurrarse a todo esto? ¿Ah? A ver, ¿qué? ¿Y qué es taimarse? ¿Y qué es enojarse? Amurrarse. No echaba de menos, mi hermanito. ¿Cierto? Taimarse tiene que ver, pero ¿qué pasa cuando tú te taimas, te amurras y te enojas? ¿Qué ocurre? ¿Cómo? Te callas, muy bien, ¿qué más? Te cierras. ¿Estás en la mesa con la cara llena de risa? No. Pero con la cara larga. No. ¿Cierto? Muy bien. ¿Y cuando te vas a acostar en la noche y estás con tu esposo o tu pareja, cómo es esa acostada? Cada uno por su lado, bien alejadito. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Y qué dice la Biblia al respecto de eso? Dice, la Biblia siempre un autocuidado para nosotros. Nos dice, no dejes que el enojo llegue hasta la noche. No te acuestes enojado, nos dice el Señor. ¿Por qué? Hay muchos motivos del por qué. En fin. De hecho, el libro de la sabiduría que está en la Biblia, ¿algunos saben cuál es el libro donde está todo el elixir, la pulpa de la sabiduría? ¿Cómo se llama ese libro? Proverbios. En Proverbios hay muchos textos bíblicos que hablan acerca de esto, de la importancia de saber escuchar, de ser cautos para hablar. Y vamos a revisar, vamos a entrar en profundidad. ¿Te parece, Esposito? Sí. Ani, ¿puedes ver si está el teléfono ahí? El otro es que ahí encima había un teléfono. No sé dónde quedó mi teléfono, ¿lo viste? Ese. Muy bien. Necesitaba una cosa. Muy bien. Pero siéntese. Entonces, sentadita, por favor. Veamos 5 habilidades entonces para una buena escucha. La imagen lo dice todo, ¿no? ¿Cómo le decían? A ese niñito le hacían bullying en el colegio. ¿Cómo le decían? Ay. El orejón. A mí me decían orejona. Bien, veamos entonces 5 habilidades que nos enseña la Biblia para saber escuchar. Y esto también está dentro del contexto de la mamá. La mamá sí que tiene que tener una muy buena escucha en casa, y el papá también. Absolutamente. Entonces, la Biblia nos enseña 5 habilidades, que tenéis muchas más, pero hoy día veremos solo 5 habilidades para obtener una buena escucha. Y la primera habilidad es la siguiente, y ahí le tenemos en pantalla. Escúchalos. Escuchar con una mirada de amor. Sí, escúchalos con una mirada de amor. En 1 Corintios 13:1 dice, si no tengo amor, me ayudan leyendo el texto como si estuvieran en el cine. ¿Qué dice 1 Corintios 13:1? Entonces, la primera habilidad para poder escuchar es escuchar con una mirada de amor. Porque si tú y yo tenemos a Dios en el corazón, si tú y yo amamos a Dios con nuestro corazón, Él nos está diciendo, lo primero que debemos tener para nuestras relaciones y para una buena comunicación es el amor a la base. Si no hay amor en nuestros corazones, todo lo que salga de ahí en adelante va a ser ruidoso, va a ser un metal sin sentido. Tú y yo debiésemos ser las personas que mejor escucha tienen. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios en el corazón, se supone. ¿O no? ¿O solo a Dios lo tenemos cuando tenemos estas instancias de congregarnos? Dios siempre está en su iglesia, pero no siempre está en los templos.
Dios siempre está en la iglesia, porque la iglesia eres tú y soy yo. Y no siempre está en estos recintos. ¿Qué es más importante? ¿Que esté acá adentro o que esté acá adentro? ¡Acá adentro! Entonces, lo más relevante es que tenemos que tener una mirada de amor. Primera de Corintios entonces nos dice, si no tengo amor, nada soy. En Marcos 10:21, nuestro amado Señor, Cristo, siempre tenemos un modelo de vida. Se encuentra con el joven rico. ¿Se acuerdan la parábola de la historia del joven rico? De acuerdo, si no se acuerdan no importa, está bien. Marcos 10:21, pero lea la Biblia de repente, bueno. Entonces Marcos 10:21 dice, Jesús al mirarlo, ¿qué dice ahí? Jesús lo amó. ¿Y el joven rico estaba cerca o lejos del maestro? Lejos. ¿Eso lo sabía el maestro o no lo sabía? Todo el rato, ¿no? Pero el maestro lo mira con amor. Cuando tú miras con amor en la escucha, se nota. Cuando te sientas a conversar en la mesa, un problema complicado, una situación compleja, una situación difícil con tu cónyuge o tus hijos, la mirada del amor se nota y la mirada de la rabia también. Es difícil esto. ¿Cómo nos estamos comunicando en casa? No es solo hablar. Dios nos pide que desarrollemos habilidades para escuchar bien, pero la primera escucha tiene que ir con la mirada del amor. ¿Estamos de acuerdo que uno en ocasiones con la mirada puede alejar a las personas, por decirlo de una manera suave? Porque hay otras ocasiones que no solamente aleja, sino que si la mirada matara, tú has matado a mucha gente y también a ti te han matado muchas veces. Entonces lo primero que tenemos que hacer es una mirada de amor. En Proverbios 20:12, y toda nuestra reflexión con Pati va a estar anclada sobre todo en Proverbios 20:12 dice, el Señor nos dotó al mismo tiempo de... Y no mencionó la boca, Salomón. ¿Se le olvidó? Pero la trascendencia, ¿dónde está? En saber mirar, saber observar y saber escuchar. Vamos a Proverbios 10:14. Los sabios reservan su conocimiento, pero atención, pero los... ¿Qué problema es cuando la gente tiene la lengua? ¿Qué problema? Hablemos de nosotros. ¿Qué problema cuando tú y yo tenemos la lengua larga? Dejamos la patá. Perdón, patá es una palabra griega que no sé lo que significa, pero algo significa. Cada vez que tú y yo hablamos demasiado, estamos en serio riesgo y peligro. Por eso es que es mejor escuchar, procesar y luego hablar. Y cuando decidamos hablar, vamos a hablar con una mirada de amor. Jesús mira al joven rico, Jesús lo miró con amor. Proverbios 10:19, hablar demasiado. Proverbios 10:13b, cuando dice B o A es porque es la primera parte del versículo, B la segunda parte del versículo. El versículo son los números chiquititos y los capítulos son los números. Proverbios 13:3 dice, el que habla mucho tendrá... Si Dios nos está diciendo que si hablamos mucho nos vamos a meter en problemas, ¿qué tenemos que hacer? Hablar menos. ¿Fácil o difícil? Es difícil, ¿no? ¿Cómo lo hacemos entonces para hablar menos, pues? Si Dios nos dice en su palabra, por favor, refrena tu lengua. Aquí no se trata de hablar, sino que se trata de desarrollar habilidades de escuchar mejor. La Pati lo mencionó muy bien delante, partiendo por los matrimonios y también en todo el ámbito de las relaciones. Cuando no nos escuchamos bien, va a quedar... Hay negocios que se pierden por no saber escuchar. Evidentemente que hay relaciones que se atrofian por no saber escuchar sistemáticamente. Llega el momento en que él o ella llega el momento y dice, ¿sabes qué? Tú no me entiendes. Tú no me escuchas. Ya yo creo que esto no tiene sentido. Ninguna crisis es de la noche a la mañana. Ninguna crisis. Toda crisis inicia como una pequeña grieta que no se le puso atención. La Biblia nos invita hoy día, amigos, a que desarrollemos esta habilidad de escucha. Y la primera habilidad tiene que ver con hablar, ¿sí o no? Ese sector
que el favor y la gracia los cubra. La primera habilidad no es hablar. La primera habilidad es y escuchar con la mirada de amor. Vamos con la segunda habilidad Señor, para escuchar. Te rogamos. La segunda verdad respecto de la importancia de comunicarnos bien es: sé paciente. ¿Está ahí? Ah, sí, muy bien. Sé paciente y dedícales tiempo. Antes de leer ese texto bíblico, qué importante es que podamos detenernos. ¡Para! Algunos de nosotros nos dicen: ¡para! ¿Les ha pasado que de repente estás haciendo cosas y viene mi hijo y me dice: dame un besito? Pero Basti, estoy ocupada en este momento. Un abrazo. Pero Basti, ¿no hay otro momento? Para. Pon el pie en el freno. Necesitamos detenernos. Por eso esta segunda verdad: sé paciente y dedícales tiempo. Si vas a tener una conversación importante, que no sea en la mañana antes de salir a dejar a los niños al colegio, por ejemplo. O cuando vas a salir en la mañana al trabajo. Menos un lunes. Todo el mundo estamos estresados. No puedes. Si vas a tener una conversación importante que no necesariamente es larga, pero tienes también que encontrar la sabiduría, porque una cosa es lo que tienes que expresar, pero también saber cuándo, en qué momento expresarlo. ¿Cuándo es el momento para hablar? Cuando se van a acostar el matrimonio, no, tengo que hablar algo importante contigo. Y al tiro, esto nos pasa normalmente a las mujeres que hacemos estas declaraciones, y a los hombres como: es que estoy cansado, mañana me tengo que levantar muy temprano. No es el momento quizás antes de dormirte. Necesitamos tú y yo encontrar la sabiduría para ser paciente y dedicar tiempo para poder escuchar. Ya, pero apúrate porque tengo que salir. Ya, apúrate porque tengo que ir a la iglesia. Dime rapidito. Sé paciente. Si te hablan y no es el momento, dile: mira, te propongo algo. En este momento estoy apurado o estoy apurada, pero ¿te parece si? El otro error que cometemos a veces los padres: oye, a las 4 hoy día nos vamos a sentar a conversar. Díganle eso a un adolescente y el adolescente va a encontrar cualquier panorama, pero a las 4 te garantizo que no va a estar en casa. O se va a enfermar. No, o va a estar durmiendo. No. Sé paciente. Y esto también va para aquellos que son padres. Aprende a tomar, y aprendamos, yo también, aprendamos a tomar el pulso, saber cuál es el momento para tener una conversación con tu hijo, con tu hija. A veces es el momento menos planeado, pero perfecto. Aprende a distinguir cuándo es el momento para tener esa conversación compleja. Que Dios nos dé sabiduría. Entonces, leamos juntos Job capítulo 2, los versículos 11 al 13. Ahí dice NTV corta o V, porque dice Nueva Traducción Viviente. Para los que no saben, la Biblia tradicional, la Reina Valera, es la que la mayoría de nosotros conocemos, pero NTV es una de las actualizaciones del lenguaje más actual para que se entienda mejor. Digo esto porque a veces damos por sentado que todos lo saben. Y me di cuenta el otro día que no todos lo saben. Así es que Nueva Traducción Viviente lo expresa así: cuando 3 de los amigos de Job se enteraron de la tragedia que había sufrido, viajaron juntos desde sus respectivos hogares para consolarlo y confortarlo. Y mira lo que hicieron. Entonces, durante 7 días y 7 noches, se sentaron en el suelo junto a Job
Y ninguno le decía nada porque veían que su sufrimiento era demasiado grande para expresarlo con palabras. ¿Te has preguntado alguna vez, te ha pasado que has necesitado acompañar el proceso de dolor de algún amigo, alguna amiga, algún familiar? Pati, ¿qué le puedo decir para esta realidad tan dura? No le digas nada, solo acompáñale. Quizás a veces lo único que necesita es tu tiempo y el mío. Déjame compartirte esto para terminar este punto 2. Me tocó acompañar, o traté, porque fui muy torpe, años atrás, de una gran amiga, una muy querida amiga de la vida. Tenía 3 hijos y un mes antes de cumplir 2 años, su tercer hijo, tiene 2 hijos varones, su tercera hija, niña preciosa, un mes antes de cumplir los 2 años, Dios decidió llevársela a su presencia y sus padres tuvieron que vivir ese proceso con un cáncer de su beba. No sabía qué decirle, no sabía cómo acompañarla, cómo hubiese querido que alguien me enseñara esto. Estaba con ella en su casa y no sabía, era tan torpe. Queridos, queridas, a veces no necesitas decir nada, solo dedicarle un poco de tiempo, estar ahí para él, para ella. Uno de ustedes que está acá en la galería estuvo casi por morir por un mes con riesgo vital y sus amigos, necesitaba mencionarlo porque mientras aprendía esto me acordaba de ti, Lenny, y sus amigos un mes, todos los días la acompañaron en el hospital, oraban, clamaban para que Dios tuviera misericordia y le permitiera seguir viviendo un mes. Le hacían guardia en el hospital. No podían hablar con ella, no podían verla, pero estuvieron ahí, solo acompañándola. Que nunca se nos olvide esto. La segunda verdad, sé paciente y dedícales tiempo. ¿Vieron cuántos días los amigos de Job estuvieron a su lado sin decir una palabra? ¿Cuántos días? 7. La tragedia de Job fue terriblemente enorme, una cuestión impresionante. Pero estaban en silencio ahí. Estar al lado de. Sé paciente y dedícales el tiempo necesario. ¿Es lo que hacemos cuando vemos esa necesidad en nuestro círculo más íntimo? ¿Nos damos el tiempo? ¿O la palabra que transita por nuestra realidad de vida es no tengo tiempo? ¿Y por qué cuando la persona muere sí aparece el tiempo? ¿Por qué ahí aparece la reflexión? ¿Por qué no lo hice antes? Bien, ¿a quiénes de los que más amas aún no le dedicas el tiempo necesario y suficiente? ¿A quién? Dios nos habla antes de tiempo, a tiempo. Aprender a escuchar tiene que ver con ser paciente y dedicarle tiempo necesario a quienes nos rodean. La tercera habilidad que es muy relevante, y aquí la tenemos en pantalla, es la siguiente: comparte sus sentimientos, no sus soluciones. Quiero quedarme anclado un rato en los sentimientos, porque en algún momento determinado de la historia cristiana evangélica, como que lo evangélico, hablar de sentimientos y emociones, ¿qué es eso? Es más, en algún momento hasta eso se intentó anular o suprimir. ¡Qué error más grande! Ni menos decir el cómo te sientes, ni menos el decir que llegas a tu lugar de reunión o tu hermano y decir que no estás bien. En el fondo nos enseñaron a mentir, a ser hipócritas, porque siempre teníamos que estar. ¿Quién dice que la vida es así?
La vida no es así. Entonces, la tercera habilidad, y cuando hablamos de habilidades, son habilidades que se trabajan en el tiempo. Y la tercera habilidad para escuchar mejor es compartir los sentimientos y no las soluciones de las personas que están frente. Si hay una persona con una necesidad y llega a estar con nosotros en un momento complejo, que es lo que tú y yo tendemos a hacer por lo general, sobre todo los hombres, por una cuestión de acá adentro, de raciocinio, a buscar solución. Y nuestro cónyuge, nuestra esposa o pareja, lo que necesita es que escuchemos. Pero nosotros a los 5 segundos ya tenemos la solución. Home Center Sodimac. Qué frustrante, hay que decirlo. Es que nosotros estamos enfocados en el logro, del objetivo. Sí. Entonces te estoy escuchando y ya estoy pensando en la solución, porque además eso me da calma a nivel de razón. Sí. Me calma cuando encuentro una solución. Pero nuestros cónyuges, nuestras parejas, esposas, nuestros hijos necesitan lo primero, que es que les aprendamos a escuchar y a compartir los sentimientos que están sintiendo. Ponernos atención. Usamos esa palabra y la has escuchado en otros términos, pero no tiene nada más que profundidad en esto cuando hablamos de la empatía, de saber entender a la otra persona. Los cristianos, hijos de Dios, debiéramos ser las personas más empáticas de la vida. No sé si lo seamos. Hay alguien que empatiza con nosotros todos los días, 24 horas. Los 365 días del año, todos los días de la vida, Jesús me dice, tranquilo, te entiendo. Todos los días de la vida tengo a un Jesús resucitado que por su Espíritu Santo está en mi corazón, que me dice, te entiendo, sé cómo te sientes. Pero ¿por qué Cristo es así con nosotros y nosotros no con los que nos rodean? Por eso es que no aprendemos a escuchar y estropeamos las relaciones. Estropeamos la familia, estropeas la iglesia, que es otra familia, estropeas las relaciones que son más cercanas, porque no sabemos escuchar los sentimientos de las personas. El comentario machista que subyace a esto, que eres niñita, ¿no? En algunas realidades aún persiste eso. Porque si tuviste un papá que nunca te acarició, nunca te dio un beso, nunca te abrazó, te generas con una coraza que te hace generar distancias. Y nunca vas a entender el sentimiento de tu hija o de tu hija, de tu esposo, o de quién está a tu lado. ¿Por qué? Porque eso no, ¿cómo se te ocurre? No es fácil, antes de dar una solución, escuchar y descubrir el sentimiento que está detrás. Muchas veces, lisa y llanamente, lo único que necesitan quien recurre a ti es que aprendas a escuchar y a sentir cómo estás sintiendo, nada más. ¿Cuántos días estuvieron los amigos de Job con él? ¿Cuántas soluciones le dieron en esos 7 días? ¿Qué fue lo que hicieron? Ellos hablaron en el silencio. Le dijeron, Job, tranquilo, estamos acá. Pero 7 días, pues chiquillo. Bien. El ejemplo más vívido que tenemos acá es, primero les leo Proverbios 18:13 dice, el que responde antes de oír comete insensatez y deshonra. El que responde antes de oír comete insensatez y deshonra. Cuando se nos acerquen nuestros amigos, hermanos, acá en nuestra familia fe, en tu trabajo, donde sea, deja que la gente hable. Deja que la gente se exprese. Eso es sanidad para el alma, conversar. ¿No te ha pasado que alguien te dice, no, solamente gracias por escucharme, solo quería desahogarme, solo quería que alguien me escuchara? Uno sana cuando hay alguien dispuesto a escuchar. Tu oído es una herramienta para sanar usada por Dios. Solo deja que Dios la use. Tu oído es una herramienta usada por Dios para sanar a otro. ¿Y qué tienes que hacer para que el oído funcione? ¿Qué tienes que hacer para que el oído funcione? No hablar, para que el oído funcione. Entonces tu oído puede servir como una herramienta poderosa para sanar a otros. El ejemplo más vívido de esto, de comparte los sentimientos y no la solución, es Cristo mismo. Por eso que esto me apasiona muchísimo y nos apasiona, porque toda la ciencia
está anclada, los hilos están ahí en la vida de Jesús. Uno tiene hebras que va tirando y va viendo cómo en Cristo se ven conductas impresionantes. Y esto de entender los sentimientos, Cristo lo hace de una manera magistral y vivencial ahí en Juan 11, del 32 al 36. La historia a lo mejor todos la saben, de cuando muere Lázaro. Cristo estaba a media jornada, a mediodía, era el amigo, eran los partners de Jesús con María y Marta. Cuando Jesús llegaba a Betania, llegaba ahí a la casa de ellos a comer sopaipilla en invierno. Eran re amigos. Pero murió Lázaro. ¿Jesús lo sabía o no lo sabía? Y a propósito llega 3 días después. ¿Jesús tenía la solución o no tenía la solución? Pero Jesús no quería sanarlo, Él quería resucitarlo. ¿Quién manda en la vida, tú o Dios? ¿Ah? Buena pregunta. Dios sabe lo que hace. ¿Puedes descansar en Él en esta mañana? ¿Podemos descansar en que Dios tiene el control de todo lo que ocurre? Dios tiene el control de tu vida. Dios tiene el control de lo que está pasando en este segundo. Pero Dios sabe cuándo intervenir. Es el cirujano por excelencia que hace el corte donde tiene que hacerlo. Preciso. El maestro está lejos, pero dice, no importa, yo solo sé que voy a llegar después de 3 días. Marta se va a descompensar, me va a mirar con ojos de ¡ah! Pero yo sé lo que te voy a hacer. Y cuando llegamos al texto de Juan, nos encontramos con el versículo más corto de la Biblia, Juan 11:35. Ahí está. ¿Cuál es el versículo más corto de la Biblia? Entonces Jesús, en ningún momento vemos en este relato que, ¿saben qué? ¿Les puedo confesar algo? ¿Puedo o no? Gracias. Quiero puro vararme. No, tranquilos. Estoy descansando al decírselo. Me descomprimo. Espérame. Entonces, Jesús sabía todo. Entonces Jesús lloró. Jesús tenía la solución. A lo mejor si tú y yo estamos ahí, llegamos corriendo, hacemos el medio escándalo y decimos... Eso te quería decir, que María representa a muchos de nosotros acá. María habiéndose relacionado con Dios, habiendo pasado, o sea, si hay alguien que conocía bastante siendo amiga junto con su hermano Lázaro, que conocía a Jesús, era ella. Entonces, que se encontrara en esta situación, es cuántos de nosotros hemos visto cómo Dios se glorifica, hemos visto en el pasado cómo Dios nos ha sustentado y nos ha apoyado en un montón de cosas. Tenemos quizás más de una historia que contar acerca de cómo Dios ha estado con nosotros. Y nos encontramos en este escenario como María. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, ¿qué dice? Se conmovió. Pero él podría haber dicho, oye amigos, todos tranquilos, si yo lo voy a resucitar, cambien la cara. ¿Tenía o no tenía la solución el Señor? Pero ¿qué fue lo que hizo? Se conmovió con ellos. Entendió el sentimiento de María, de los vecinos, de todos los amigos de Lázaro que jugaban junto a la pelota con él, de todos ellos, que estaba todo el club ahí. ¿Ustedes saben que Lázaro jugaba? Entonces Jesús se conmueve con todos ellos. La gente estaba cerca y dijo, miren, la gente observa. Y cuando mira a Jesús, que él se conmueve, dice, miren cuánto lo amaba. Y Jesús llora, pero Jesús se conmueve. ¿Y por qué? Si él sabía que lo iba a resucitar. Es que él entendía el sentimiento de la familia. Entonces, para comunicarnos lo más relevante en esta tercera habilidad que tú y yo debemos desarrollar es que debemos compartir los sentimientos antes de la... Si tienes la solución, guarda silencio, escucha y luego comparte la solución. ¿Qué les parece? ¿Fácil o difícil? Que Dios nos ayude porque desarrollando esta habilidad aprenderemos a escuchar mejor. Pasemos a la cuarta habilidad. La cuarta habilidad no es menos difícil, porque es escucha más allá de sus palabras.
¿Te ha pasado alguna vez que es más fácil tener que lidiar con alguien que está triste, que está frustrado o frustrada, que lidiar con alguien que está enojado o enojada? ¿Te ha pasado que a veces sus palabras no necesariamente están expresando lo que les pasa, lo que sienten? A veces sus palabras pueden ser incluso ofensivas. Pero qué importante es poder distinguir lo que en realidad le está pasando a esa persona. A veces tienen una mala actitud. Ya hasta son pesados contigo. Como que se enojaron contigo, como que si tú fueras el culpable o la culpable. Escucha más allá de sus palabras. Escucha y evalúa. No, está enojado. No, es que está frustrada. Por eso dice esto. Sé que no es conmigo. Sé que no es por culpa mía. Cuando tú logras este punto 4, escuchar más allá, escuchar su corazón, escuchar, lograr discernir, lograr darte cuenta de lo que está más allá de sus palabras, eso te ayuda incluso para que tú no te sientas dañado o dañada, para que no tengas esa reacción instintiva que a veces tenemos la tendencia a tener. Ya, ¿y tú? Es instintivo a veces, como que nos queremos defender. Si es que no eres tú, le está pasando algo. Está frustrada, está frustrado. Tuvo una pésima semana. Estaba con hambre. ¿Alguna entiende que tiene hambre? Por eso está pesado. ¿Está hablando en parábola, hija? Las que tienen oídos que oigan. Vamos al texto bíblico. Es que de verdad, esto es así y a veces es tan doméstico. Pero cuando no entendemos, cuando no logramos discernir, nos defendemos como gato de espalda. Y a veces de una situación que podríamos manejar muy bien. Esto, hombres y mujeres. Yo pongo el caso porque me es más fácil manejar los temas de mujeres. Me es más fácil esta mirada. Pero esto nos pasa a hombres y mujeres. Y que a veces algo tan doméstico lo podríamos manejar y podría pasar rápido, pero nos quedamos anclados ahí. Y hacemos una tormenta. Esta frase me encanta porque es tan real. De un vaso de agua. Mira lo que dice 1 Pedro 3:8. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón. Y mantengan una actitud humilde. Mantengamos una actitud humilde. Si dependiera solo de ti que salves un domingo en la tarde de panorama familiar, hazlo. Si tienes que ser el superhéroe o la superhéroe, teniendo la actitud, teniendo, como decimos a veces, la altura de miras, es decir, mirar más allá, hazlo. Hazlo. Mira lo que dice, y acá abajo, si quieres aprender realmente a escuchar, debes escuchar y debemos escuchar más allá de sus palabras. Yo sé que este punto 4 o esta verdad número 4 no es fácil, porque a veces arrastramos realidades de familia, de cómo nos criaron, de nuestras experiencias pasadas que de alguna manera nos construyen en el hoy. Pero ahí es donde Dios es relevante en tu vida y en la mía.
Porque Él hace que tú y yo seamos distintos. Si tus padres, por ejemplo, siempre abordaron sus diferencias en conflicto, tú tienes la oportunidad de que tus conflictos, los abordes, los enfrentes y los superes de manera distinta. Por eso la comunicación, por eso es tan importante saber cuándo tenemos que ser rápidos para oír, para observar a la persona. Aprender a conocer al otro, especialmente con los que vivimos, con los que nos relacionamos todos los días. Y ser más lento, pienso bien cómo voy a responder. Cuarta verdad, escucha más allá de sus palabras. Hay un tema con ese punto, dado que muchas veces las palabras no expresan lo que realmente se está sintiendo. Entonces la realidad es que se siente una cosa adentro y las palabras dicen otra. Hay ocasiones en que la gente se expresa con rabia, con molestia, pero en el fondo es porque se siente solo o sola adentro. Entonces no tenemos la capacidad de decir me siento sola, me siento solo y mando las palabrotas y para afuera, pero en el fondo estoy diciendo escúchame, ayúdame, necesito ayuda, pero lo digo con otras palabras. Lo decimos a veces desde la frustración y a veces solo necesitamos un abrazo. Entonces escuchar más allá de las palabras es una habilidad que solo el poder del Espíritu Santo nos puede ayudar a desarrollar. Estamos hablando de cómo desarrollar habilidades que nos permitan escuchar bien. Escuchar bien. Cerremos nuestra reflexión de hoy con esta quinta habilidad que es muy relevante. Y la tenemos en pantalla. La quinta habilidad tiene que ver con esto. ¿La puedes leer ahí, número 5? Aplaza tus juicios hasta conocer todos los hechos. Aplaza tus juicios hasta conocer todos los hechos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos por lo general? Aparte del juego, ¿qué más hacemos? El juicio, al tiro. Dice, una habilidad para escuchar mejor es aplaza tus juicios hasta conocer todos los hechos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Antes de tener todos los hechos, juzgamos y hacemos justicia, o no hacemos justicia, emitimos un juicio. Y muchas veces esos juicios son equivocados y lo más probable que sea así, dado que no tenemos todos los antecedentes, pues familia bella. De nuevo, si me ayudan con esto, ¿qué es lo que hace que yo tenga un juicio rápido? ¿Qué me lleva a tener juicio rápido? Un mal hábito. ¿Y cuál es ese mal hábito? Cada vez, no me voy a mover solo, me voy a quedar acá porque estoy aburrido de estar sentado, pero me voy a quedar aquí nomás. Tranquilo, atrás sin golpe, tranqui. Oye, cada vez que tú y yo hablamos mucho, vamos a estar propensos a emitir juicios y que esos juicios van a estar incorrectos. Dios nos pide, pero es que vamos a la fuente de todo esto. Dios, ¿cómo es con nosotros? ¿Nos pone ley inmediatamente? ¿No se enjuicia cada rato? Dice, el texto creo que dice, ustedes me ayudan a completar la oración si es verdadero o falso. El texto que yo conozco en la Biblia dice que sus misericordias se renuevan todas las mañanas. O dice, sus juicios se renuevan todas las mañanas. Sus misericordias se renuevan cada día, no sus juicios. Pero ¿por qué nosotros somos rápidos para enjuiciar y tomar determinaciones y decir, sí, esto es así? Entonces la habilidad que tenemos que desarrollar es aplazar el juicio en el fondo, freno de mano, lengua al paladar, mirar con ojos de amor, escuchar y dedicar tiempo y luego determinar qué decir. Acá suena tan fácil, hermanos. No siempre lo sencillo es fácil. Suena sencillo y no es fácil porque se trata de ti y de mí. Y cada vez que se trata de nosotros estamos expuestos a echarla a perder todo el rato. Todo el rato.
Dios tiene un plan perfecto para ti y para mí. Dios tiene un plan perfecto para tu familia, para la relación con tu cónyuge, tu pareja, con tus hijos. Tiene un plan perfecto. ¿Por qué no funciona el plan? Dios se equivocó, sin duda. ¿Por qué no funciona el plan? Hagámonos cargo de lo que nos tenemos que hacer cargo. El hijo pródigo no dejó de ser pródigo hasta que estaba en el corral con los cerdos y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? En el fondo, hasta que cambió su pensamiento y reconoció su realidad. Dios quiere que aprendamos a escucharnos, porque sabe que ahí va a estar el bien para nuestras familias, el bien para esta familia iglesia. El texto que vimos anteriormente en el punto anterior con Patti, Pedro habla de hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque para la iglesia, para Cristo, los discípulos, siempre la iglesia es una familia. Aplaza los juicios hasta que tengas todos los antecedentes, porque si no vas a cometer un error muy grande. Si vemos el texto que tenemos acá, Proverbios 18:13 dice, es una tontería y una vergüenza responder antes de... Mira lo que dice Proverbios, palabra de Dios para todos, esa es la versión. Es una tontería y una vergüenza responder antes de tiempo. Tú y yo, ¿qué es lo que hacemos antes de tiempo por lo general? ¿Qué hacemos tú y yo antes de tiempo? Respondemos, hablamos. Y Proverbios, Salomón nos dice que es una tontería. Vamos terminando. Y mírala, de esta manera terminamos y aquí está nuestra conclusión. Hemos visto 5 habilidades para una buena escucha. Pero no está anclada, estas habilidades no están ancladas en un libro de autoayuda, en un libro de positivismo, filosofía positiva o psicología positiva. Está anclada en la palabra de Dios. Proverbios nos enseña a relacionarnos. Proverbios es sabiduría para la vida y para las relaciones. Entonces, si Dios nos enseña esto, si Dios nos pide que focalicemos en esto es porque lo necesitamos. Entonces, 5 habilidades para una buena escucha. La tienes ya ahí en tu WhatsApp. Entiendo que ya Jenny te lo envió y lo tienes ahí. Y los que no lo pueden pedir y se lo enviamos. Escúchalos con una mirada de amor. Antes de hablar tenemos que mirar con amor. Aunque la situación sea muy compleja y muy difícil, mirar con ojos de amor. Amén. Por eso necesitamos al Señor en nuestras vidas. Amén. Sí, amén. Amén. ¿Sí o no? ¿Cuál es la segunda? Habla, Señor. 2. Sé paciente. Sé paciente, dedícales tiempo. Entonces, cuando vamos a tener una conversación, de esas conversaciones que son trascendentes, no pueden ser apuradas, ni apurados. Cuando son conversaciones significativas, necesariamente nos sentamos y nos quedamos hasta escucharnos todos. ¿Tienes ese ejercicio en casa? ¿Tienes esos momentos cuando todos están en casa y conversamos y todos hablan, todos opinan, todos se escuchan, todos nos escuchamos? ¿Tienes ese tiempo? Si ese tiempo no es intencional, nunca va a estar. Nunca va a estar. Y que pasen las horas, da lo mismo, pero estás con la gente más importante de tu vida. Escucharnos. Creo que necesariamente yo fui toda mi vida a la iglesia, desde cabro chico PlayStation. Y de eso tengo recuerdos todo el rato, pero no sé si tengo recuerdos de que el papá nos sentara todo y conversáramos. Creo que no los tengo, porque creo que no están. Pero sí me acuerdo de ir al punto de predicación, sí me acuerdo de la corbata, sí me acuerdo de la guitarra, el acordeón, la trompeta, el banjo. Hasta las manos tocaban. Pero no recuerdo haber tenido esas conversaciones con el papá. ¿Por qué se nos desequilibra el buque, queridos? Tercero, comparte sus sentimientos y no tus soluciones. No tus soluciones. Home Center, Sodimac, que se quede tranquilo. Por Escuchemos, favor. sintamos, tratemos de darnos cuenta qué siente el hijo, la hija, el vecino, la esposa, el cónyuge, el abuelo, el tía, quien sea, antes de tener la solución. Jesús lloró y tenía la solución. Podía haberla lanzado,
No, empatizó con ellos. Si Cristo lo hizo, ¿qué nos está enseñando a nosotros? Escucha más allá de sus palabras. Muchas veces las palabras dicen una cosa y lo que se siente adentro Lo es que en otra. verdad nos está pasando es otra cosa. Exacto. Y 5. Y terminamos. Aplaza tus juicios hasta conocer todos los hechos. Normalmente eso toma tiempo. No es algo que podamos evaluar con la primera escucha. Así es que consideremos eso, aplaza tus juicios, no nos apuremos para hacer el juicio, sino que busquemos, indaguemos el detalle, escuchemos más, tengamos más de una conversa en el fondo. Tratemos de escuchar a Dios en la siguiente oración. Te invito a orar, ahí en tu butaca. Inclina tu rostro donde estás y estamos terminando nuestra experiencia de hoy. Recuerden los papitos del Lidl que les vamos a necesitar unos minutos arriba. También, por favor, compartir un rico café. Es muy lindo compartir juntos. Bien, antes de que venga ese tiempo, escuchemos y escucha lo que Dios te va a hablar a ti ahí en tu butaca. Oramos al Señor. Estamos delante de ti, Señor, y tú nos conoces mejor que nosotros mismos. Y como cada uno de nosotros somos tan diferentes, yo sé que tu Espíritu nos habla a cada uno de nosotros en forma particular e individual. Porque tenemos cada uno de nosotros realidades particulares e individuales. En el silencio de esta oración, Espíritu Santo, enséñanos a escucharte para tener claridad de los ajustes que tenemos que hacer a partir de ahora. Señor, si tu oído siempre está dispuesto para cada uno de nosotros, ¿por qué nos cuesta tanto replicar lo mismo? Que antes que salgan nuestras palabras, sea nuestro oído dispuesto para escuchar a un otro, a nuestra hermana, a nuestro amigo, a nuestro hijo, a nuestra hija, a nuestro cónyuge, a nuestra pareja. Señor, enséñanos a adoptar tus principios. Si tu oído siempre está atento al clamor de tu pueblo, que cada uno de nosotros desde hoy en adelante internalicemos esto de primero poner nuestro oído, nuestro corazón y luego nuestras palabras. Enséñanos a ser sabios y prudentes. Y la sabiduría y la prudencia iniciará hablando menos y escuchando más y observando más. Gracias porque tus consejos buscan que tengamos una vida abundante. Eso quiere decir una buena y una mejor vida. Gracias, Señor. Gracias porque si hoy en familia no tenemos esos tiempos de dedicarnos a conversar, es el domingo propicio para sentarnos en la mesa, abrir el corazón y escuchar nuestros sentimientos. Qué bien le hace a la familia eso, Señor. Qué lindo es para la familia eso. Gracias, Señor, por este tiempo que nos regalas como familia de fe. Te agradecemos por tanto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Damos un aplauso fuerte al Señor en esta mañana.
Que Dios te bendiga muchísimo. Damos gracias al Señor. Gracias por escuchar el podcast de Raíz. Que Dios bendiga tu vida. Si quieres estar en contacto con nosotros o ser parte de nuestras experiencias, síguenos en nuestras redes sociales o visítanos en nuestro sitio web. Raíz, un nuevo comienzo.